Yo le quería colocar, hermano, liderazgo. Yo busqué la palabra servicio. Usted sabe que los sinónimos de servicio, por ejemplo, alguien me dice un sinónimo de la palabra servicio. Un sinónimo, uno solito, hermano, de la palabra servicio. Me hacía asustar, hermano. Alguien, por favor, me diga un sinónimo de la palabra servicio. Ayuda. ¿Está bien? Trabajador. ¿Alguien más? Yo la busqué en lo colaborador. Amén. Yo la busqué, hermano, en los antónimos y encontré 3. Hay muchos antónimos de la palabra servicio, pero encontré 2 específicamente que tienen que ver con lo contrario del servicio. Por supuesto, los antónimos es todo lo contrario. Y encontré uno de ellos, es la palabra dominador. Y encontré la palabra exhibidor. Y en ella pero para esto yo tomé en el segundo punto la palabra ecuménico. Le va a sonar como extraño, pero en el desarrollo se dará cuenta por qué le coloqué ecuménico. Liderazgo ecuménico. Habiendo, hermano, escúcheme muy bien, habiendo desarrollado el término en la mañana de hoy, o el significado de la palabra liderazgo, haciendo un poquito allí, volver a repetirlo, dijimos muy bien que la palabra liderazgo es de un anglicismo, y por supuesto cuando se hizo la reforma del barbarismo, pasó de muchas transformaciones que tuvo los idiomas, por ejemplo, como el inglés, como lo fue el español también, hasta por último que llegó a ser líder. Y líder es aquella persona que va adelante, que está con la posición de ayudar a otro. También definimos la palabra querella o disputa, perdón, que es de consonante de 2 verbos compuestos, que es dis y puto o putare. Esa palabra disputa, el primer verbo significa limpiar, o separar, dis. Y puto o putare significa podar o limpiar o quitar lo nocivo que perjudica el crecimiento. Entonces, el líder es aquella persona que se encarga de limpiar, de apodar al que está liderando para que éste crezca y a su vez se desarrolle, hermano. Amén. Entonces, habiendo conocido este significado, ahora tendríamos que conocer el significado de la palabra ecumenismo. La palabra ecumenismo viene del verbo aicómono o ecumenicus del latín. También se la nombraron muchos, por ejemplo, los romanos, pero quiero referirme a su original, a su origen, que fue del latín, y su significado, hermano, es tierra o población habitada. Pero los romanos, cuando hablaban de ecumenismo, ellos utilizaron la parte de su significado para hablar de una población conquistada para ser gobernada. Tomando esta referencia, o esta mejor parte, nos centraríamos, hermano, en el liderazgo de aquella persona y esto viene de la iglesia, porque esto se originó mayormente en el Vaticano. Esto viene de la iglesia católica. Y yo en estos días le comentaba a Carlos, yo le decía: Carlos, nosotros por muchos años hemos hablado falsamente, hoy he hablado yo también, porque no sabía de la mal dicha la palabra. Vamos a apagar este punto, tiene que ver con los satélites. De la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia nosotros lo hemos mal interpretado, hermano, porque como tal la iglesia desde el principio nunca, hermano, estuvo desunida, porque la iglesia es catalogada como el cuerpo de Jesús, y Jesús habla de que su cuerpo ha estado formado y que Él es la cabeza del cuerpo. Imagínense entonces que Cristo es la cabeza, es el cuerpo de la iglesia, o la cabeza, y es la iglesia el cuerpo de Cristo. Imagínense la mitad en Estados Unidos y la otra mitad aquí en Venezuela. O sea, cuando la Biblia habla de unidad, de unificación, nos hace referencia de unidad de pensamiento, de que ese cuerpo tenga comunicación con la cabeza y que de ese cuerpo toda la información que pasa por la cabeza sea transmitida al cuerpo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Sí se me entiende acá? Entonces, cuando hablamos de la unidad, eso tiene que ver
ecumenismo, hermano. Las religiones, muchas religiones, por ejemplo, cuando legalizaron esta palabra, era de conquistar, hermano, cualquiera. Esto viene de lo que pasó en Nicea en el año 325, si mal no recuerdo, corregimos, sí, 325, cuando Constantino I hizo la revolución de reunir cualquier tipo de religión y formar una sola. Pero ¿qué quería él con esto? Hermano, no era la unidad de todos ellos, era que él quería que no solamente hubiera un líder allá y otro allá, no, sino que él liderizar él solo. Esa era la finalidad de Constantino. Lucas capítulo 2, verso 1 en adelante, allí se promulga un edicto de César Augusto, si mal no recuerdo, donde mandó empadronar a todo el mundo. ¿Qué buscaba César o Augusto con esto? Hermano, buscaba que él fuera el dominante o el dominador de todos los que estaban allí, por supuesto, reunidos. Y esta unidad viene de lo que es ecumenismo, triste decirlo. Hay uno de los cantantes que se dice es el cantante de música cristiana, hermano, que hoy en día se han declarado parte de ese ministerio ecuménico, y en muchas congregaciones se canta tranquilamente canciones de este hombre. Él, por su noticia o por las redes sociales, declaró que lo daba todo por el ecumenismo, por la unidad supuestamente de la iglesia. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ok. Escucha acá, hermano. En los evangelios, el término ecuménico o ecumenismo es poco utilizado como tal por el ejemplo de Lucas cuando se habla del edicto de César. Empadronando también, escuchen esta parte. Ya dijimos eso. Cuando Satanás, esto viene de algo diabólico. Dijo Gregorio, óyame bien. Hermano, Satanás llevó a Jesús, Jesús está en el desierto y es tentado por Satanás. Una de las cosas que Satanás hizo con Jesús allí que le presentó fue darle todos los reinos si lo adorase. Vea, es una doctrina diabólica el ecumenismo. ¿Por qué? Satanás buscaba algo, hermano. Satanás buscaba reinar o que le adorasen a él. Ya vamos a hablar de él bíblicamente. Y él le dijo a Jesús que si lo adoraba, le iba a dar todos los reinos de la tierra. Todos los reinos de la tierra, si postrado lo adoraba. Ok. Yéndonos a la Biblia, aquí que por favor se ubique en Isaías 14, 13 en adelante. ¿14:13? Sí. Amén. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Amén. Vea lo que Satanás propuso en su corazón. Si mal no recuerdo, Proverbios 16, 18, dice: antes del quebrantamiento, alguien que por favor se ubique allí, Satanás propuso en su corazón, hermano, retrocediendo un poco atrás, su nombre propio era Luzbel, traducido es el que produce luz o el que ilumina. Hermano, era un ser muy voluminoso, un ser muy hermoso, muy resplandeciente. La Biblia lo cataloga como lucero, hijo de la mañana. Era un ser demasiado hermoso, un ser, hermano, que algunos hombres de Dios dicen que cuando él se movía producía adoración. Era un ser que los primeros instrumentos musicales fueron creados para el día en que este ser fue formado. Pero el problema grande de Satanás, y ya vamos a hablar de lo que es el ego, el egocentrismo. El problema grande de Satanás, dijo alguien, la peor tontera de él fue haber propuesto en su corazón estar por encima de su Creador, por encima de aquel que todo lo llena, por encima del Dios Todopoderoso. Hermano, el Dios, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, en el monte del testimonio me sentaré.
y allí estableceré mi trono. Lo que él no sabía, hermano, que era el peor error que estaba cometiendo. ¿Sabe? El mayor fracaso de mucha gente hoy día es creerse en su corazón y en su mente que ellos, o que la autoridad o que el poder que se le delega es propio, que es personal y yo hago lo que yo quiera, y establecer autoridad por encima de la voluntad de Dios. Hablando un poco de Nabucodonosor en el capítulo 4 del libro de Daniel, este hombre incluso se le fue advertido. Daniel le dice: oh rey, es necesario que te arrepientas de esto, por si quizás Dios a lo mejor te perdone. No, él hizo algo peor. Él dijo: esta no es la gran Babilonia que yo construí, que yo edifiqué. Una de las grandes, mire, el mejor, hermano, el mejor gobierno, la mejor, o lo llamaríamos no sé cómo, fue lo que Nabucodonosor en aquel tiempo hizo. Y quedó para una de, hermano Carlos, para una de las maravillas del mundo, los jardines colgantes en Babilonia. Fue algo tan tremendo que este hombre hizo. Oye, pero los talentos, los dones, hermano, los ministerios que Dios te da o te entrega, es un regalo. La palabra don viene del mismo hebreo, del griego charisma, que es un regalo, hermano, que Dios te obsequia, te da, con la finalidad de que engrandezca su nombre. No para beneficio tuyo, ni para engrandecerte, no, yo levanto tantos muertos, no. Hermano, con la finalidad, Efesios 4:11 dice, de que Él entregó dones a los hombres, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del servicio, para la obra del ministerio, para la obra de un liderazgo. Pero no dice que le entregó los dones para, hermano, para ejercer autoridad sobre el otro, no. La autoridad que usted y yo debemos tener, hermano, y manejar ese poder debe ser en contra de las fuerzas contrarias. Ejérzalo como usted quiera con las fuerzas del mal, porque para eso se le fue entregado. Porque para con la iglesia usted le fue entregado fue el amor, la bondad, la misericordia, la compasión con su hermano. A usted no le fue entregado, hermano, la autoridad y el poder para ejercerlo sobre su compañero o sobre su cuerpo, que es el mismo suyo. No, la autoridad y el poder, la Biblia dice en Mateos capítulo 10, que le fue entregado a los discípulos primero para sanar enfermedad, para echar fuera demonios, sanar toda dolencia. Para eso Dios te entregó la autoridad y el poder. No, hermano, para ejercer dominio sobre tu hermano, no. Ese fue el peor fracaso. Nabucodonosor dijo: esta no es la gran Babilonia que yo edifiqué. Ay, hermano, él le vino un problema bien grande. Este hombre comenzó a arrastrarse en el campo. Las uñas dicen que le crecieron como, no sé si, como... yo estuve investigando qué tipo de animal más o menos se convirtió. Y João MacArthur dice que posiblemente fue un lobo, que su pela se puso peludo y las uñas le crecieron, hermano. Se alimentaba del follaje del campo, del forraje, del pasto. Y hasta que no reconoció que lo que él tenía, hermano, no fue por habilidades humanas, no, fue porque le había venido de parte de Dios. Hay gente que cree que porque son habilidosos, no, esto soy yo y yo, y ese problema yo y yo. Hermano, usted puede utilizar el yo. Jesús lo utilizó 6, 7 veces en el libro de Juan. Hay más, él le dice a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Y yo soy, dijo Jesús. Usted lo puede utilizar, pero con esa humildad transparente, con esa humildad en su corazón. Gloria al nombre de Jesús. Pero lamentablemente cuando hablamos del yo, hermano, tiende la caída al problema pecaminoso de Adán. Yo. Esa palabra, este término literalmente del ego, se traduce como el yo. Hablamos de que ese significado es el deseo de ser alabado por otro. Escúcheme bien. Deseo de tener el primer lugar. Y esto tiene problemas con autoestima, hermano, porque la persona que sufre de esto es porque tiene problemas de autoestima. Y como él no quiere estar por debajo de nadie, entonces comienza a exaltarse por sí solo y a decir, por ejemplo: no, hermano, yo oré 500 horas. Dios mío. Yo hice 20 y tantos días de ayuno. Y yo evangelicé todo. Y
y esto, hermano, es mentira, no lo ha hecho. Porque ese es problema de autoestima. Y cuando esto pasa, hermano, comenzamos o tendemos a meter mentiras, a justificarnos. Comenzamos, hermano, a autoevaluarnos nosotros mismos también, a decir, oh, yo estoy por encima de cualquiera. Es problema de auto o de autoestima. Ejemplo del verbo envaneciéndose, que también lo vamos a tocar. Pero hablando de Nabucodonosor, hermano, hasta que él no reconoció y aceptó que lo que había hecho no era por sus habilidades humanas, sino que ese don, ese talento venía de Dios, y no reconoció, y dice que estando en el monte, hermano, me imagino al pobre animal allí comiendo, y dice que él levantó la mirada hacia el cielo y glorificó a Dios y reconoció que era de parte de Dios lo que él había hecho. Hermano, a veces nosotros tenemos habilidades. Yo, por ejemplo, tengo una habilidad tremenda en el campo para trabajar la agricultura. Y era mundano, claro, era converso, no tenía el Señor en mi corazón. Y eso eran filas que yo hacía con la gente apostando de cómo limpiar el maíz, pegarlo, abonar, fumigar, todas estas cosas. Lo hacía con una rapidez, hermano. Chacho, Dios mío. Agarraba la herramienta de limpiar, la agarraba por la mano derecha, y cuando me cansaba le daba por la izquierda. Y hermano, no tenía el contrario cerquita, lo tenía lejos. Y de repente me creí que yo era un grande. Pero esas habilidades, hermano, no están en ti porque tú las adoptaste de otro, no. Ni son hereditarias, no. Esas habilidades vienen de Dios. Los talentos vienen de Dios. Amén. El don viene de Dios, porque eso es para glorificar a Dios. La misma naturaleza, hermano, enseña a glorificar a Dios. Pablo lo dijo a los romanos. La misma naturaleza nos enseña a glorificar a Dios. Los pajaritos, los canarios, las aves del campo nos enseñan a glorificar a Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¡Gloria a Dios! Hay líderes, hermanos, que porque por su estatura, por su posición, quieren ejercer un dominio sobre otro, y, hermanos, subyugar al súbdito y ponerlo por bajo. No debe ser así, porque Jesús enseñó claramente la humildad y el servicio. Amén. Amén. Enseñó la humildad. Jesús le pregunta a los discípulos, y como él conocía, dice la Biblia que no se fiaba de ninguno de ellos, porque les conocía la parte interna, y vienen ellos disputando por el camino, y dice que cuando llegaron a Jesús, Jesús les pregunta qué hablaban por el camino, y ellos tuvieron un silencio en sí, porque no se atrevían a decir, no, yo venía hablando de que quería ser el mayor, quería ser el grande, porque ellos por el camino venían disputando de quién de ellos sería el mayor. Quizás se preocupaban por esto y no por el servicio. Unos se preocupaban, hermanos, por quién se iba a sentar a la derecha o a la izquierda. Otros se preocupaban, bendita sea la gloria del Señor, por quién sería el mayor de ellos, quién sería el líder de ellos. Y no se preocupaban por el servicio, por glorificar a nuestro Dios. Alguien, por favor, que se esté ubicando en el libro de Timoteo, en la primera carta, en el capítulo 3. Gloria al nombre de Jesús. Para aprender algo allí, que nos dice Pablo, que nos exhorta cómo debería ser un líder. Primera de Timoteo, capítulo 3. Alguien que lo lea, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 3, versos 6 al 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el descrédito y el lazo del diablo. Amén. Gracias. No un neófito. Alguien, por favor, que me dé un sinónimo de la palabra neófito. Experto en la materia. ¿Alguna otra cosa? Bien, hermano. No sabe nada. Ok, ¿alguien más? Neófito. Neófito.
No un neófito, dice Pablo. Pablo le enseña, hermano, los requisitos a los diáconos. Se los enseña a Timoteo y que estuviera pendiente. Primero dice, ten cuidado de ti mismo, mosca, y de la doctrina, persiste en lo que has aprendido y enseña a otros. Haciendo esto te salvará a ti y a los que te oyeren. Pero ten cuidado en escoger a los diáconos. Necesitan unos requisitos. ¿Cuáles son esos? Dice que no sea un neófito. Neófito, hermano, se traduce del griego tufo, aquella persona que está, vea, eso lo utilizaron para un árbol nuevo plantado. Hablándolo en el sentido espiritual o en el sentido de iglesia, es aquel creyente que está nuevo convertido, nuevo agregado en la fe, un nuevo creyente. Entonces imagínese esto, alguien que sea colocado como líder, que sea un nuevo creyente. ¿Qué va a hacer? Dice que se va a envanecer. Y envanecer viene casi del mismo verbo. Está tufo y está tufo, que quiere decir abombarse o esponjarse como nube. Viene un nuevo creyente, hermano, a corromperse si lo colocan como líder. En primer lugar, no conoce. Y hasta mañana lo primero que decía, el líder debería conocer la materia en la cual está laborando. El líder debe conocer, por eso dice la Biblia, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Hay que conocer, la persona que está liderizando en alguna materia tiene que ser experto, profesional, que ya tenga trayectoria. Por eso Pablo le decía a Timoteo que no sea un nuevo convertido, porque va a tener problemas de orgullo, de altivez, va a tener problemas de soberbia. Por eso le dice, no una persona nueva convertida, no un neófito. ¿Por qué? Hermano, porque usted lo colocan siendo un nuevo creyente, lo colocan de pastor y tiende a eso, por la naturaleza pecaminosa caída. Ese fue el peor error de Satanás. Decir o querer darle un golpe de estado a Dios con los ángeles y él colocarse en el lugar de Dios. Ese fue el peor error. Escúcheme bien, hermano. Tenemos un ejemplo en la Biblia, si mal no recuerdo, está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 5. Eliseo, ahora sí es Eliseo, no Saqueo, Eliseo. Eliseo tiene un criado, hermano. Cuando el tiempo de Eliseo, cuando el profeta Eliseo se levantó, había una escuela de profetas. Había una escuela de profetas que estaban estudiando, en primer lugar, de cómo obtener la revelación. Ellos tenían su profesor también. Eliseo quería, Eliseo tenía en su corazón, como todo maestro, hermano, que su discípulo, el día de mañana, cuando Eliseo partiera o hiciera lo mismo, le sucediera a él. Eso fue el caso de Elías. Elías, como un buen ejemplo, como un líder, cuando eligió a Eliseo, Dios le da la orden que eligiera a Eliseo, él lo hace. Y Elías, aunque le dice a Eliseo, ¿qué quieres? Y Eliseo le pide una doble porción. Eso era en la ley también, un reglamento, doble bendición. Y Eliseo se va al sentido espiritual y le dice, da una doble porción de tu espíritu. Y Elías le dice, si me ves, se te será hecho. Él sabía, hermano, que sí lo podía ver. Elías no en ningún momento fue egoísta. En ningún momento, hermano, creo que esa planta está prendida. En ningún momento se presentó egoísta. En ningún momento. Y entonces el mismo espíritu lo tenía Eliseo, porque de Elías ese espíritu le fue transmitido a Eliseo. Y Eliseo tenía el mismo espíritu de que su sucesor fuera un hombre de Dios. Viene Naamán, un hombre orgullosísimo, lo mandan a sumergirse en el Jordán. Hermano, ¿quién se iba a querer meter en ese charco de agua mientras el parparo era un río demasiado hermoso, un agua blanquita, cristalina? El hombre viene aquí con un orgullo tremendo. No, yo, por favor, Eliseo lo manda al general, por favor, a sumergirse en el Jordán. No quería hacerlo en el Jordán. Él quería las aguas del parparo, por supuesto, las más mejores. Y es que
veces, hermano, donde Dios te saca de la lógica humana para que tú doblegues tu carne y dejes la altivez del orgullo. Y una mujer se deja usar, hermano, le dice al hombre, le dice, por favor, si el profeta mandare, ¿qué te cuesta cumplir? Hazlo. Sé humilde, obedece. Y lo hace, hermano. Va y se sumerge. Ixi, criado de Eliseo, discípulo de Eliseo, comete un error grave, hermano. Quizás él pudo haberse convertido en un buen líder, en un buen ejemplo a seguir. Pero el peor fracaso de Ixi fue que después que el hombre de Dios presenta la seriedad ante el general y le dice o le hace entender que el don de Dios no se compra con dinero ni se le paga tampoco, hacer la postura de un hombre serio delante del Señor en no recibir pago de esa sanidad. ¿Qué hace Ixi, hermano? Él después que el hombre se despide y se va, lo alcanza con una osura tremenda, lo alcanza y mete una mentira grande y le hace entender al general que Eliseo, el hombre de Dios, se había arrepentido de su palabra. Mi Dios, cada tontera que inventa los evangelios. Hermano, hizo quedar en feo el hombre de Dios. Sí. Después que un hombre serio le no puede recibir ningún presente, él alcanzó al general y le hizo entender que Eliseo se había arrepentido de haberle aceptado el presente. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Gloria. Entonces, hermano, le dio que le diera presente y el hombre agradecido también, sí, le dio. Y él va. Y el peor error es que él pensó que estaba oculto. Y ante los ojos de Jehová no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Gloria a Dios. De inmediatamente no pudo ser un líder, hermano, porque su corazón no estaba como el corazón de Eliseo. Él estaba corrompido, él estaba muy mal, estaba desviado. Y dice que de inmediato le nació en su piel, en su cuerpo, una lepra. Y así quedó hasta que murió, leproso. Hay gente que quiere ser líderes o son líderes de apariencia y están llenos de lepra. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Por qué están llenos de lepra? Porque su corazón no está pegado a la voluntad de Dios. Su corazón está desviado de la voluntad de Dios. Bendito sea la gloria del Señor. Escuche, hermano. Teniendo este concepto que ya mencionamos, tendremos la parte más importante de la cual queremos enfocarnos en el estudio. Cuando Dios formó al hombre, le delegó virtudes administrativas. De esto hablábamos hasta mañana, de que ahora se le fue delegar al hombre áreas de administración para que gobernara en representación de su Creador. Escuchen, pero hubo un fracaso. Pero todo cambió cuando Satanás produjo el engaño, lo sedujo, haciéndole creer que podrían alcanzar algún otro objetivo fuera de la voluntad de Dios. Y fue allí donde quedaron destituidos de las virtudes, hermanos, antes mencionadas, las áreas administrativas. Ellos perdieron, y por eso es que ahora el hombre, hermano, trata de entrar en la área de gubernamentación a su voluntad, a su deseo, hacerlo como mejor le parece. Gloria al nombre del Señor. Según la historia, en la ciudad portuaria, como los corintios, entraron unos judaizantes, hermano, desacreditando al apóstol Pablo. Ellos le hicieron entender a los corintios que como el apóstol se cohibió